Muy buenas Buenas noches, noches, señores. Lice. Bienvenidos. Un gusto saludarles. Yamilet, Muy buenas noches, Lice. compañero Ramón, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas Buenas noches, Lice. noches, Lice. Buenas noches, Lice. Estefi, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Lice. Belén, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Dicen buenas noches. Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Lice. Compañera María, buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches, señoras y señores. Un gusto poderles saludar en esta nueva noche de actividades correspondientes ya a la unidad número 2 dentro de la materia de ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia. Iniciamos el desarrollo de la misma y vamos a presentar, como es de costumbre, en pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos y aprendizaje de tarea. Vamos a ver, estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en unidad 2, el deporte en el Ecuador. Con el tema número 1 vamos a ver la importancia del deporte, la importancia del deporte y los deportes internacionales. Y son las actividades que vamos a ver, tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las actividades que van a desarrollar como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Contesta las siguientes preguntas y se desarrolla el siguiente taller. Ustedes tienen aquí un taller, tienen un grupo de preguntas que ustedes tienen que responder. Por favor, ustedes tienen que leer, tienen que copiar estas preguntas y resolver en la hojita de la tarea que ustedes van a desarrollar. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes. Previo al inicio del trabajo, ustedes ya saben que tienen que cumplir con la rotulación de la hoja o el membretado de la hoja, donde tienen que cumplir con todos los parámetros que se les solicita. Nombre del colegio, nombre de cada uno de ustedes, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y la semana a la que pertenece. Eso tienen que poner en la parte superior al inicio de su hoja y a continuación proceden a desarrollar el taller que se encuentra en materia de la tarea perteneciente a esta semana. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Esto es los tiempos de que tienen para presentar la tarea. Estamos en unidad número 2 con el tema importancia del deporte y el deporte internacional correspondiente a la semana número 1 del 2 de octubre del 2023. Desde ahí se encuentra abierta ya esta actividad. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 2 de octubre, la fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación será hasta el 5 de noviembre del 2023. Tienen un espacio bastante cómodo para hacer esta actividad, teniendo en cuenta que es la primera actividad correspondiente a la unidad número 2. Iniciamos con el contenido, con el material de apoyo que ustedes tienen. Y es un tema bastante social, es un tema bastante cultural. La mayoría de las civilizaciones a nivel global, a nivel mundial, practican algún tipo de deporte con la finalidad de buscar entrelazar actividades de amistad, de competición, de una sana competición y de otras actividades más que están correlacionales a la práctica del deporte. En este caso, nosotros, en esta oportunidad, nosotros vamos a ver el deporte en el Ecuador y nosotros vamos a ver desde el punto de vista social y también dentro del punto de vista jurídico cómo se encuentra establecido el deporte dentro de nuestro ordenamiento jurídico, también dentro de nuestra constitución en el Ecuador. Y vamos a ver la importancia del deporte. Desde las sociedades más antiguas, el deporte fue una actividad muy extendida.
En el presente, la práctica deportiva es una de las actividades más comunes en nuestras sociedades. Además de los beneficios para la salud, el deporte tiene importancia social porque en actividades deportivas establecemos relaciones con otras personas y también cultural porque puede convertirse en un rasgo de nuestra identidad. Existen deportes que caracterizan a un país, región o localidad. Por ejemplo, de ellos son, por ejemplo, el béisbol, que es de los Estados Unidos, Japón, Cuba y otros países del Caribe y Sudamérica. En el caso ecuatoriano hay también deportes propios. Los deportes son importantes además porque influyen en la identidad, en las identidades nacionales, regionales y locales. Adicionalmente, desarrollan elementos de autoestima y afirmación colectiva. Esas son las bondades en las cuales nosotros podemos mencionar de los deportes, tanto a nivel internacional como a nivel local. Deportes y juegos nacionales, aquí vamos a ver un poco de nuestros propios deportes, los deportes que se han creado, se han inventado y que son parte de nuestra identidad cultural aquí en el Ecuador. Estos son aquellos que se consideran originales del Ecuador y forman parte de nuestras tradiciones regionales o locales. Por ejemplo, el ecuavóley, la pelota nacional, el juego de los cocos, que ya se viene, que este juego de los cocos es bastante practicado justamente en esta época que se viene de los finados. Ahí viene el juego de los cocos, entre otras actividades. Algunos de estos deportes se practican con frecuencia, otros con poca intensidad y solo a nivel regional. La práctica de algunos perdió vigencia entre otros deportes más populares. Entonces, algunos han menguado, algunos han desaparecido, otros se mantienen hasta la actualidad. En relación a la pelota nacional, es uno de los juegos tradicionales de la Sierra Ecuatoriana, aunque su práctica es menos común, todavía lo juegan especialmente los mayores. Sobre una cancha rectangular de tierra plana y firme se alinean dos equipos de hasta 5 personas y un director, quien además de dirigir el juego de su equipo realiza las apuestas ante un juez del partido. El juego consiste en lanzar una pesada pelota de caucho por el suelo o el aire de un lado de la cancha hacia el otro, utilizando únicamente la raqueta o guante, que pesa aproximadamente 7 kilogramos y tiene un diámetro de 38 centímetros. Cuando se logra detener la pelota antes de llegar a la línea de la cancha, se considera un punto o, dentro de los términos nacionales, chaz. El equipo que más chazas logren, obviamente, gana la partida. En relación a los juegos de cocos, es una costumbre nacional similar a las canicas. Se juegan con esferas metálicas de gran tamaño, dicho de otras maneras, los rulimanes. Consisten en sacar los cocos que están dentro de un círculo trazado sobre la tierra. Los jugadores lanzan los rulimanes para ver cuál de ellos está más cerca de la bomba e intentan luego sacar los cocos de dentro del ruedo. Obviamente a este proceso se le denomina pepeando o golpeando los limanes de los demás jugadores, parado con el ascenso del patriarcalismo como la organización social de la civilización antigua. En cuanto al ecuavóley, el ecuavóley hasta la actualidad es uno de los deportes más practicados a nivel de toda la región, especialmente tanto en la costa, en la sierra y en el oriente, es uno de los deportes más practicados, lo que se denomina el famoso vóley. Entonces, técnicamente o originalmente, este es el nombre completo, se llama ecuavóley. Este es uno de los más populares de nuestro país. Se lo practica entre gente amateur en ciudades y zonas rurales, entre jóvenes y adultos. Es una variante del voleibol. En él participan dos equipos de 3 personas con una cancha rectangular dividida por una red. Son comunes las competencias en los barrios, grupos familiares, reuniones de amigos, asociaciones gremiales, cooperativas de transporte, colegios, instituciones públicos y empresas privadas. Dicho de otra manera, el público en general. Hay campeonatos organizados con motivo de fiestas de fundaciones de ciudades y pueblos de nuestro país. Prácticamente todos están inmersos. En cuanto a los deportes internacionales, hay una amplia gama en relación a los deportes internacionales.
Esos provienen de otros países y están relacionados con la cultura de masas y el desarrollo de industria del entretenimiento. Han llegado a formar parte de la cultura ecuatoriana, influyen en la identidad nacional, regional y local, y proveen además elementos de autoestima y afirmación colectiva. Dentro de ellos el más practicado, prácticamente un deporte que se considera a nivel mundial, es el fútbol. Este es sin duda el deporte más popular del Ecuador, y no solamente del Ecuador, sino a nivel mundial. En todo el país, ya sea en escuelas, calles y barrios, es común ver el trazado de una cancha de fútbol. El juego de fútbol está organizado desde la base social en comunas y barriadas hasta los equipos profesionales y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Federación Deportiva Nacional del Ecuador se fundó en el año de 1925. En 1926 se afilió a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, denominado FIFA. ¿Quién ha escuchado la famosa FIFA? Y un año más tarde en la Confederación Sudamericana de Fútbol, lo que se denomina la CONMEBOL. Los primeros clubes de fútbol aparecieron durante los años 30 del siglo XX. Entre ellos podemos mencionar los famosos equipos Aucas, Emelec, Barcelona, Deportivo Quito, fundado bajo el nombre de Argentina por inmigrantes de ese país, Liga Deportiva Universitaria de Quito, LDU. En todas las ciudades hay uno o varios equipos favoritos, obviamente, que están representando. Si nosotros hablamos solamente de aquí, en este caso de Riobamba, tenemos al Club Deportivo El Olmedo. Si hablamos de Ambato, hablamos del Macará, y así sucesivamente cada una de las ciudades, la mayoría de las ciudades, tienen un equipo que los represente a nivel local y nacional y muchas veces internacional. Es el caso de la Liga de Quito, la LDU, que por varias ocasiones, por 5 ocasiones o algo más, ellos fueron campeones de la Sudamericana de Fútbol. Entonces son equipos que muchas de las veces ya no solamente nos representan a nivel local, sino a nivel internacional. Eso en cuanto a los deportes. Pero los deportes también están reconocidos a nivel judicial, a nivel de nuestra Constitución, para que todos los ciudadanos puedan practicar algún tipo de deporte y esté contemplado dentro de la ley. Obviamente se encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Y dentro de ello nosotros vamos a ir analizando, vamos a ir viendo algunas actividades, las cuales están determinadas dentro de el desarrollo mismo de la Constitución y otras normas que se han establecido justamente para el desarrollo y la aplicabilidad del deporte a nivel de toda la ciudadanía. Y nuestra Constitución del Ecuador, en la sección cuarta, Cultura y Ciencia, nos vamos justamente hasta el artículo número 24, y en el artículo número 24 dice y establece que las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento y a la práctica del deporte y al tiempo libre. Aquí nosotros tenemos prácticamente establecido en nuestra Constitución un articulado en el cual se establece que todas las instituciones a nivel nacional, sean públicas o sean privadas, tienen que generar espacios en los cuales las personas que están integrando cada una de estas organizaciones tengan espacio de recreación, tengan un espacio de esparcimiento y también la práctica de algún deporte. Entonces está establecido en la Constitución del Ecuador. De igual manera, si nosotros vemos, esto tiene concordancia con el Código de la Niñez y Adolescencia. Y el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 48, establece igual una concordancia. ¿Qué es lo que dice el artículo 48 del Código de la Niñez y Adolescencia? Derecho a la recreación y al descanso. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales, eso quiere decir de todos los gobiernos autónomos descentralizados, de todos los GATS, proporcionar e inculcar en la niñez y adolescencia la práctica de juegos tradicionales,
crear y mantener espacios de instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. Eso quiere decir la aplicación del deporte. Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y culturales y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. Los municipios dictarán regulaciones sobre espectáculos públicos, mientras que el Consejo de Regulación de Desarrollo de la Información y Comunicación dictará regulaciones sobre programas de radio y televisión y uso de juegos y programas computarizados o electrónicos. Entonces, aquí es global, como nosotros, como los niños también están contemplados, están tomados en cuenta para todas las estructuras jurídicas en las cuales intervenga o se practique algún tipo de deporte. Entonces, esta es nuestra legislación, tanto la Constitución Nacional, prácticamente nosotros tenemos una ley de carácter constitucional, eso quiere decir que si es que está en la Constitución, es de aplicación obligatoria, no es voluntaria. Eso quiere decir que todo el Estado y todas las instituciones tienen la obligatoriedad de establecer espacios suficientes y necesarios para que la población, para que todos sus estructuras, sus trabajadores puedan practicar algún tipo de deporte. Dentro, obviamente, de las estructuras jurídicas, ahora vamos a ver un poco más en cuanto a la conceptualización del deporte. Y vamos a ver a continuación el deporte. Vamos a ver cuál es el concepto exacto, cuáles son las características fundamentales en relación a esta práctica. Siempre nosotros estamos practicando algún tipo de deporte, especialmente los domingos. Podemos salir a trotar, podemos salir a hacer algún tipo de actividades. Hoy en día hay una infinidad de actividades que ustedes pueden hacer. En la mayoría de las ciudades, en la mayoría de los pueblos, de las parroquias, se han creado áreas deportivas donde la familia interviene en toda esta práctica de deportes a nivel local. Esto implica que la unidad, la mancomunidad, tiene que estar siempre, siempre prevaleciente sobre todo esta práctica de todas estas actividades. Vamos a ver a continuación y vamos a ver qué es el deporte. Desde el punto de vista conceptual, el deporte es una actividad física que realiza una persona o grupo siguiendo determinadas reglas y dentro de un espacio específico determinado. Está generalmente asociado a la competencia de carácter formal y sirve para mejorar la salud física y también la salud mental. ¿Han escuchado ustedes ese viejo adagio que dice en cuerpo sano, mente sana? Entonces la práctica del deporte es fundamental. En algunos casos el deporte es institucionalizado por asociaciones deportivas, federaciones o clubes. Es común confundir los términos deporte y actividad física o fitness. La diferencia reside en el carácter competitivo del deporte. En el caso del fitness o de las actividades físicas se realizan por satisfacción y recreo personal, mientras que el deporte, por lo tal, es un sistema de competición. Vamos a ver, en relación a esto, vamos a ver un poco de la historia del deporte. Vamos a remontarnos un poco al Imperio Romano. Vamos a ver un poco más hacia atrás dónde se inventó todo este tipo dónde nacieron este tipo de ejercicios. Existen evidencias que indican que el origen de los deportes clásicos se remonta a 4000 años antes de Cristo aproximadamente. En el antiguo Egipto se encontraron herramientas, utensilios y estructuras que son los precursores del deporte que hoy se practican, como el lanzamiento de jabalina y el salto en alto. Por otro lado, la lucha y la maratón tienen su origen en la antigua Grecia. El término maratón surge gracias al soldado griego Filipides, quien murió de fatiga tras recorrer 37 kilómetros en el 490 a.C., desde la localidad Maratón hasta la ciudad de Atenas para notificar la victoria sobre el ejército persa. Prácticamente ellos lo practicaban de una forma empírica, ni siquiera sabían que estaban practicando,
porque en esa época prácticamente este recorrido que hizo el soldado prácticamente era como lo mismo que nosotros teníamos acá en el Imperio Inca, que eran los chasquis, que eran quienes comunicaban, quienes llevaban los recados desde un lugar a otro. La cultura griega dio mucha importancia al deporte y creó los Juegos Olímpicos por primera vez en la antigüedad, base de Juegos Olímpicos modernos, que se desarrollaron desde el año 776 a.C. hasta el 393 después de Cristo. Ahora vamos a ver los tipos de deportes. En relación a los tipos de deportes, nosotros podemos mencionar los siguientes. Tenemos el deporte de combate. Esta es una disciplina en la que dos contrincantes luchan cuerpo a cuerpo a partir de ciertas reglas. Por ejemplo, el boxeo, el taekwondo, el esgrima, el judo, karate, kickboxing, lucha libre, artes marciales mixtas y jiu-jitsu. Esos son prácticamente es un deporte en el cual implica estar en contacto cuerpo a cuerpo. En cuanto al deporte de pelota, es una disciplina en la que el elemento esencial es la pelota y se juega de a grupos o individual. Por ejemplo, el fútbol, el rugby, el voleibol, el baloncesto, el tenis, el bridge, el golf, handball, ping pong, squash, cricket, hockey, béisbol, billar y lacrosse. Esos son los deportes en los cuales se interviene o se juega entre dos equipos con una pelota. En cuanto al deporte de atletismo, esta es una disciplina en la que los competidores se miden en pruebas de fuerza, velocidad, lanzamiento y salto. Por ejemplo, carrera, salto con vallas, salto de garrocha, salto alto, salto largo, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y lanzamiento de martillo. Esto es en cuanto al deporte en el cual interviene el atletismo. En cuanto a los deportes acuáticos, se utilizan o se practican sobre el agua, por ejemplo, la natación, el surf, el remo, el windsurf, tenemos el kitesurf, la vela, el buceo, el kayak. Hoy en día, especialmente en nuestro país, como se ajusta, ventajosamente nosotros tenemos las condiciones naturales apropiadas para practicar este tipo de deporte. También se practica acá en el Ecuador, el kayak tiene bastante ha generado en estos últimos tiempos bastante desarrollo en relación a la práctica de este deporte. Tenemos el waterpolo, tenemos esquí acuático, tenemos bodyboard y tenemos rafting. Esos son los deportes que se practican en el agua. Los deportes de montaña, aquí en el Ecuador, especialmente en la sierra, nosotros tenemos una serie de montañas, una serie de depresiones, las cuales son aprovechadas muchas veces no solamente por deportistas nacionales, sino por deportistas extranjeros. Somos visitados justamente por esta belleza que nosotros tenemos, especialmente en la región interandina o la sierra. En cuanto a los deportes de montaña, se realizan en terrenos montañosos, por ejemplo, alpinismo, senderismo, esquí. El senderismo está de moda últimamente, el esquí. Nosotros, obviamente, por la escasa nieve, la reducida nieve, podríamos decir, nosotros no se practica el esquí, pero sí nosotros podemos ver, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, ahí sí existe, por su estructura geográfica, sí se practica bastante el esquí. Tenemos el snowboard, tenemos el ciclismo de montaña, el tirolesa y la escalada. La escalada es especialmente uno de los deportes incluso que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha tomado bastante énfasis sobre la práctica de este deporte. El deporte de motor es indispensable también la práctica a nivel local e internacional. Se realiza sobre un vehículo motorizado, por ejemplo, el automovilismo, Fórmula 1, rally, que también nosotros lo desarrollamos acá, el motociclismo de velocidad, el motocross, la motonáutica y la aeronáutica. Esos son deportes que se practican dentro de estas características de los deportes de motor. Los deportes ecuestres también se practica bastante que en el Ecuador se realizan sobre animales, por ejemplo, el turf, el polo, el pato, cross country y la equitación, sobre todo este último, equitación. Hay clubes de equitación a nivel local y nacional
los cuales obviamente tienen diferentes tipos de competición. En cuanto a los Juegos Olímpicos son la celebración deportiva más grande a nivel mundial. Se realiza cada 4 años con sede en una ciudad que es definida por anterioridad por el Comité Deportivo Internacional y reúne a deportistas de los 5 continentes que participan en las distintas disciplinas deportivas representando a un país. Existen los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, que están inspirados en los juegos que se organizaban en la antigüedad en la Olimpiada griega durante el siglo 8 antes de Cristo. Los primeros Juegos Olímpicos modernos se desarrollaron en Atenas y Grecia durante el año 1896. Actualmente participan competidores de más de 200 países en 46 disciplinas, entre las que están atletismo, baloncesto, ciclismo, remo, fútbol, hockey, taekwondo, tenis y voleibol. Son los deportes que más se practican dentro de las Olimpiadas. Estos son los temas que nosotros hemos tratado, un tema bastante social en relación a la práctica del deporte. Hemos visto tanto las estructuras sociales, que es lo que mejora la práctica del deporte. Hemos visto los deportes nacionales, los deportes internacionales, hemos visto la estructura jurídica mediante la cual no es voluntario, sino es obligatorio por parte del Estado, que tiene que generar espacios de recreamiento y práctica del deporte, y también hemos visto a nivel mundial un poco de origen del deporte. Ustedes han visto dentro de las primeras civilizaciones en las cuales se ha desarrollado estas actividades, y cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando y la práctica de los diferentes deportes, la clasificación de los deportes de acuerdo a sus estructuras, de acuerdo a sus características. Esos son los temas que nosotros hemos visto. Ustedes tienen ya la información pertinente en relación a la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final de nuestra clase. Me despido de todos ustedes. Que tengan un excelente resto de noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Dicen una pregunta. Mande. Ahorita en el deber que nos está mandando, ¿también toca hacer una carátula o ya no? La carátula solo era para la primera tarea. El resto de las tareas tienen que ustedes hacer un membretado de la hoja. Eso quiere decir los datos que se encuentran en ese documento que es de la tarea. Ahí se encuentra un recuadro donde usted tiene que poner centrado el nombre del colegio, un costado todos los datos que tienen que poner de la tarea, y una vez que haya rotulado o membretado su hoja, a continuación continúa desarrollando la tarea. Eso, la carátula como tal solo era para la primera tarea. No tenían que enviar para las otras, en las otras tareas. Solo para la tarea número 1 de la unidad 1 era la carátula. Para el resto ya no. Ya, muchas gracias. Ya, pasen bien, señoras y señores, y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Ya, Licen. Gracias, dicen.